Bueno, esta sí es una mujer de acción, yo solamente escribo. Nuestro desafío es que nadie se duerma, porque estas sillas son tan confortables que se van a quedar todos dormidos. De hecho, las estrellas sí, aporta un poco. Igual el que se duerme acá pierde, eso está claro. Bueno, Isela, vos sos una referente, como bien te presentaban y como ya te conocemos los que estamos en los medios y el público en general, has sido siempre la primera mujer presidente en General Motors, la primera mujer en ser titular de la Asociación de Fabricantes de Automotrices, la primera mujer presidente en Aerolíneas, con lo cual ya tu nombre, Isela Costantini, ya es una marca. Vos siempre hablás de todas las facetas, o al menos en tu libro, en Un líder en vos, hablás de todas las facetas que confluyen en una persona. ¿Cómo ves hoy el liderazgo? ¿Qué es lo que tiene que entender un líder de tu generación, que es quizás la que está haciendo la bisagra entre los millennials y la vieja escuela? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá en el Planetario hablando del área de agro. Primero, no me considero una referente, porque yo digo que toda mi carrera y todo lo que yo hice es para aprender, desafiarme, o sea, es como que estoy siempre mirándome en el espejo viendo qué es lo que yo estoy desarrollando y aprendiendo. Y termina siendo una consecuencia, cómo esto se compara o se ve desde afuera, pero lo hago siempre desde adentro, de decir cómo me sigo desafiando y desarrollando para poder crecer y desarrollarme. ¿Cómo veo el liderazgo? Yo terminé escribiendo un libro exactamente porque la forma como veo el liderazgo viene muy desde adentro. Creo que nosotros terminamos trabajando mucho el qué hay que hacer. Cuando uno trabaja en una empresa, tiene siempre los objetivos bastante duros. Si no es la participación, es la rentabilidad, las dos cosas, una se pelea con la otra. Y nos vamos olvidando que tan importante como qué hay que hacer es el cómo. Y el cómo es lo que realmente deja la sustentabilidad de una empresa, porque termina siendo cómo uno maneja a las personas que hacen parte de la empresa. Entonces yo digo que tengo una visión de un liderazgo bastante humano. Yo creo que nosotros hacemos cosas por las personas, sean clientes, accionistas, y las hacemos por medio de personas, que son los colaboradores o proveedores, sindicalistas. No existe poder hacer cosas sin tener a las personas en el centro como objetivo o como forma de realizar una tarea. Entonces tengo una visión de liderazgo más cercana, más de trabajar en conjunto. El trabajo en equipo para mí es algo esencial. Yo digo que la 1 más 1 termina siendo 11, no es simplemente 2, porque realmente la diversidad de tener personas totalmente diferentes en los equipos realmente potencia y da una posibilidad increíble de crecimiento. Recién hablabas de sustentabilidad y uno por lo general asocia el concepto a una política más de largo plazo. ¿Cómo equilibra un líder en el sector privado una política de largo plazo con objetivos que vayan hacia la sustentabilidad, con objetivos más de corto plazo, con urgencias, con crisis, con coyuntura? Yo no creo que una empresa puede sobrevivir solo mirando el corto plazo. Yo creo que una empresa tiene que decir cuál es mi visión, hacia dónde voy a ir, cuál es mi meta, porque muchas cosas están ocurriendo y van ocurriendo que hace con que nosotros tengamos que ayornarnos y prepararnos para poder seguir existiendo como empresa, ¿no? Uno tiene que pensar qué viene el consumidor del futuro, o sea, qué quiere ese cliente, cómo yo tengo que transformarme para poder seguir teniendo ese cliente dentro de mi grupo que realmente quiera seguir comprando mi producto o mi servicio. Entonces yo creo que la visión es muy importante y obviamente que uno tiene que ir acomodándose a lo que es la coyuntura, sea del mes, de la semana, del año, pero siempre sin dejar de perder el mediano y largo plazo. O sea, uno se tiene que ir acomodando y ajustando, quizás va a dar un paso para atrás, pero no dejar de tener esa perspectiva de hacia dónde está caminando. ¿Se puede tener una perspectiva de largo plazo con la actualidad hoy? Se tiene que tener una perspectiva de largo plazo, si no, yo creo que al principio la base de todo es la esperanza, ¿no? A partir del momento que un líder, un empresario no tiene una esperanza de que esto puede llegar, su empresa puede llegar a crecer o puede llegar a subsistir y ser sustentable,
ya no tiene razón de estar peleándola en el día a día. Mejor cuelga los botines y no la pelea más. Entonces yo creo que sí, realmente creo que, no sé, a mí me encantan los desafíos, o sea, cualquier momento de coyuntura me parece fascinante poder decir, bueno, cómo lo sorteamos y cómo avanzamos y la pasamos para poder seguir construyendo lo que uno quiere, lo que uno quiere a mediano plazo. Hay varias actividades económicas que en los últimos 4 o 5 años, quizás el agro es una de ellas, han empezado a trabajar más con proyectos de emprendedores o con clústeres de empresas donde aisladas no tenían tanta fuerza de mercado y con determinados proyectos en común logran hacer algo más comunitario. ¿Cómo ves esa actualidad? Yo creo que es el camino. Yo no creo que el individualismo, sea de un empresario, de una empresa o de un sector, es suficiente para poder ser competitivo. Yo creo que hoy, hace muchísimos años, yo estoy pensando año 1997, yo todavía estaba haciendo el MBA, hubo un autor, y no me acuerdo el nombre del autor, que escribió un libro que se llamaba Co-Opetition. Y era el primer concepto que arrancaba y hablaba de la importancia de la competencia o de la competición con la cooperación. Y ya desde esa época se empezaba a hablar de la importancia de que nosotros no veamos solamente el competidor, pero que veamos también cómo podemos cooperar y trabajar en conjuntos. Y hay muchas sinergias que uno puede encontrar. Si uno lo puede hacer con su competidor para poder desarrollar algo, sea infraestructura, sea… Hay desarrollos que son muy caros para afrontarlos únicamente una persona y uno dice, bueno, ¿cómo lo podemos compartir y trabajar en conjunto? Entonces yo creo que ese es el camino. Yo no creo que exista hoy una forma de ser sustentable en cualquier sector, en cualquier rubro, que no sea mirando y trabajando en conjunto, sea con competidores, o sean con pares, o sea con proveedores o con sectores de otros sectores que no sean el del agro. ¿Cómo ves el debate de la ley BIC, que digamos, avanzó un poco ayer en diputados respecto a reconocer empresas que trabajen más con triple impacto? Yo creo que ese es un camino que se va a ir. Uno ve Europa, yo creo que Europa es el ejemplo de las empresas están yendo, pero también empujadas por una sociedad. Yo creo que todavía nos falta a nosotros tener esa conciencia desde los ciudadanos. Una cosa es lo que se aprueba en el Congreso y los que se presenta en el Congreso. Sería muy bueno ver que la propia sociedad realmente pelea por eso, entiende el valor. O sea, yo creo que hay leyes que vienen antes las leyes de lo que la real necesidad o la percepción de que uno diga, eso es lo que necesitamos, hagamos la ley. Hay una real conciencia de todo esto. En tu libro hablás, en algún momento recordás un docente que había dado una charla cuando vos te estás anotando en la Universidad del Salvador, que les marcaba que quizás hay cambios o situaciones que uno detecta en la vida diaria y cuando hace un recorrido hacia atrás encuentra que el origen del cambio estuvo en alguna actitud o en un hecho que decantó hacia el futuro. ¿Cómo encontrás los talentos? ¿Qué recomendación le puedes dar a un empresario que necesita empezar a detectar talentos y adelantarse quizás un poco a las manifestaciones o a esos hechos que uno podría decir se están dando hoy? ¿Cómo puede adelantar esa mirada? ¿Cómo puede potenciar un talento en el equipo? Bueno, son dos elementos diferentes, lo que pusiste en tu pregunta, ¿no? No. Uno es sobre el cambio, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis en el cambio, a pesar que no es parte de la pregunta, pero… yo creo que nosotros nunca le tuvimos tanto miedo a la palabra cambio. Cada vez que alguien habla, hay que hacer un cambio, vienen siempre asociaciones muy negativas y miedo. A veces uno hasta en cierta forma tiene una parálisis cuando habla hay que cambiar algo o hay que cambiar algo que no sabemos qué es lo que hay que cambiar, pero sabemos que como estamos, si seguimos así, vamos a desaparecer o no tenemos futuro. Bueno, te interrumpo un segundo. Me ha pasado quizás desde un medio de comunicación, que es una actualidad completamente distinta a lo que puede ser el agro, donde en una reunión con bastantes personas ahí se propuso hacer algunos cambios en diseño y una de las figuras decía una frase que para mí fue como central: el cambio trae problemas. Entonces ahí sí. Decías, wow, digo, me acaba de tirar abajo toda una cultura que en digital, si no cambiás, pero por eso me recuerda lo que estabas diciendo. Por eso ahora, terminé escribiendo el problemas. libro, un capítulo sobre transformaciones, porque me fascina todo lo que es reestructuración y transformaciones. Hay gente que le huye, yo los voy y los busco, porque
uno tiene que empezar a perderle el miedo al cambio. Y el miedo al cambio, cuando uno empieza a entender que nosotros cambiamos todos los días, y todos los días estamos cambiando, sea por una arruga adicional, sea por un pelo blanco, un pelo que se nos cae, todos los días estamos cambiando. Si nosotros pensamos a los 18 años, ¿qué nos imaginábamos que íbamos a hacer a los 40? Y nos damos cuenta de decir, uy, pero yo no hice todo eso, lo que imaginaba, o lo hice de otra forma diferente. Cambiamos un montón. Hay mujeres que dicen que querían tener hijos y terminaron no teniendo hijos, otras que no querían tener hijos y terminaron con 4 hijos. Uno no se imagina que se casa y se va a separar, y de repente son cambios que van ocurriendo, y de cierta forma esos cambios son como que más aceptables, pero uno los va acompañando. Y ese cambio que mencionabas de lo que decía en la charla que escuché en la Universidad de El Salvador, era un cura, un jesuita, más filósofo que jesuita, diría, hablaba de la importancia de conocernos y la importancia de entender cómo vamos cambiando como personas, ¿no? Entonces decía, todos los días recibimos tantos estímulos, se imaginan, eso era 1980 y algo, no había WhatsApps, no había las medias sociales, no había la cantidad de medios que uno ve hoy y no sabe qué canal ve. No había Netflix, o sea, la cantidad de estímulos en esa época eran muy inferiores a la cantidad de estímulos que tenemos hoy, pero cada estímulo genera algo en nosotros, cada estímulo hace con que nosotros cambiemos nuestra percepción, nuestra capacidad analítica o nuestro entendimiento sobre algo, y eso va cambiando nuestra forma de ser. Y la importancia del cambio es poder entender cómo está cambiando. ¿Qué pasa cuando uno lo lleva a eso, a esa realidad, en este momento todo lo que va cambiando, a la realidad de las relaciones personales? El ambiente de trabajo, por eso, digo, ¿cómo las relaciones personales, que uno dice, bueno, yo elijo mi pareja, yo no elige mi hijo, pero me tengo que relacionar, cómo manejo esa relación, cómo yo lo manejo desde madre, educadora. Pero cuando uno lo lleva a un ambiente laboral donde uno no necesariamente eligió su jefe, casi siempre nunca elige un jefe, a veces le toca que es el padre, él es jefe, y es una situación más compleja todavía, porque uno tiene que traer todas las relaciones desde niño y traerlas a un ambiente laboral. Y a veces el padre no ve que el hijo también ha ido cambiando, y que lo que ha visto es un cambio de un chico a un adolescente, a un joven, pero no ha visto el cambio del lado profesional. Entonces, empresas familiares tienen un gran desafío en cómo reconocer ese liderazgo y desarrollar el liderazgo de sus familiares, principalmente cuando hay una relación muy directa. Y obviamente que en las empresas no familiares también existe el mismo desafío de cómo ir desarrollando ese talento. Entonces yo digo que todos somos líderes y todos tenemos la capacidad de ser líderes. Depende de qué es lo que cada uno quiere. Entonces sí, es como un deportista, un chico que tiene 6 años y uno dice, uy, este chico juega al básquet de una forma impresionante o tiene una capacidad para ser un gran jugador de fútbol, pero si la persona, ese chico, no es disciplinado, es vago, no le interesa y no encuentra esa pasión para ese deporte, nunca va a dejar de ser de un talento perdido, pero es un talento perdido porque él no quiso trabajar y desarrollar ese talento. Entonces yo creo muchísimo que en las organizaciones tiene que haber una autoanálisis, así como nosotros, yo digo que uno tiene que entender cómo cada uno va cambiando en su día a día. En las organizaciones el profesional también tiene que hacer su autoevaluación, es decir, ¿cómo estoy yo? ¿Qué es lo que la empresa necesita? ¿Yo estoy entregando lo que la empresa realmente necesita? Y nos cuesta porque es muy lindo pensar que yo soy lo máximo para la empresa y no hay empleado mejor que yo para la empresa. Pero en realidad uno tiene que escuchar de los demás y es muy importante, yo siempre hablo del 360, que uno puede escuchar de los demás las críticas que lo hacen crecer a uno. Es decir, bueno, ¿en qué veo que vos podrías mejorar? ¿Cuáles son las características o capacidades que para la función que estás ocupando deberías desarrollarte más? O si esperás pensar o imaginás que vas a ocupar otra posición o querés ser promovido, ¿qué capacidades vemos que podías todavía seguir desarrollando? Y cabe al líder hacer eso. La persona tiene que tener ese ímpetu y la necesidad y el interés de querer mejorar, pero es el líder el que lo tiene que poner bajo la óptica de decir, ¿qué querés hacer? Perdóname, en tu carrera vos hiciste del cambio una suerte de hilo conductor.
digamos, desde los inicios, en todo el crecimiento que has tenido en el sector privado hasta tu paso después a Aerolíneas Argentinas. ¿Pensaste que ibas a llegar a esa instancia? ¿Pensaste que hoy después te ibas a correr de ese lugar y ibas a reformularte en servicios financieros? No, la verdad que yo nunca pensé en ser presidente de ninguna empresa. Yo digo que uno está presidente, no lo es. La primera vez que General Motors me ofreció ser presidente de la operación de GM Chile, lo miré a mi jefe y me dice, estás loco, yo no quiero ser presidente, qué castigo, ¿por qué me mandás a esa posición? Yo en esa época trabajaba en todo lo que eran proyecciones de mediano y largo plazo, estaba diseñando todo el portafolio de autos y de motores de Mercosur, entonces yo vivía en el año, eso era año 2006 y yo estaba diseñando el 2012. Entonces para mí era un castigo ser presidente. Yo decía, ¿quién quiere ser presidente? Y bueno, terminé, General Motors me necesitó. No había otra persona que querían porque querían que yo tuviera una experiencia de P&L en Argentina, en la fábrica en Argentina. Dije, bueno, voy para Argentina. Y nunca me imaginé en esa posición y jamás me imaginé que mi carrera iba a terminar dejando de estar en General Motors y irme a Aerolíneas. A pesar que dicen, te fuiste a la política. Dije, no, nunca me fui a la política. Yo me fui a una empresa que era del Estado, pero no pensando que era política. Y de repente el aerocomercial, tratar de entender cómo funcionaba el aerocomercial y en poco tiempo descubrir cuáles eran las variables que hacían con que los números pudiesen cambiar, entrar en el sistema financiero que es otro mundo totalmente diferente. Entender de finanzas en una empresa no tiene nada que ver con entender con un sistema de banca o un fondo de inversiones o seguros. Así que sigo aprendiendo. Yo digo, cada día aprendo algo diferente. Es fascinante. La verdad que creo que tenemos habilidades para seguir desafiándonos a aprender más cosas. Te hago una última pregunta y aspiro más que nada a los consejos que puedas darle a todos. Vos has podido articular entre el sector privado y el sector público y en una entrevista que te hicieron hace pocos meses hablabas de la conciencia que uno tiene en una empresa estatal respecto al efecto dominó de las decisiones que toma. El agro, que muchas veces trabaja más cerca o más lejos del Estado, pero que siempre tiene una cercanía a empresas estatales más que otras actividades. ¿Qué recomendaciones les podés dar para que el efecto dominó sea, en todo caso, el más positivo posible, el más fructífero posible? Yo digo que todos deberíamos trabajar en el Estado y los que trabajan en el Estado deberían trabajar en el sector privado. Yo creo que en el caso del agro hay que pedir a las personas que están hoy en el gobierno que vivan el drama, las dificultades, los desafíos del agro. Porque de los dos lados hay desafíos, de los dos lados hay dificultades, de los dos lados hacer las cosas, la forma como se hace es muy difícil. Pero yo creo que necesitamos más sensibilidad de lo que es la vida, del día a día, las dificultades de lo que está pasando en el campo. Bueno, yo no sé si, digamos, te podría tener horas acá, me encantaría como explotarte mucho más, pero entiendo que hay un tiempo, me están haciendo como señitas así, así que te agradezco muchísimo los consejos que nos has dado, la experiencia que has tenido. Esto no es un PNT ni mucho menos, pero los que tengan el tiempo, lean el libro de Isela, van a encontrar muchísimos consejos que van más allá de la experiencia personal de ella, ideas de lo que nos ha pasado a todos los que somos parte de una organización, los que hemos tenido o los que tenemos todavía posiciones de liderazgo, parte en los procesos de toma de decisiones. Digo, me parece que esto último que has dicho nos debería interpelar un poco a todos, la sensibilidad de reconocer al otro, de entender el cambio, de poder adaptarse. Creo que es un gran desafío para los líderes que vienen, de los cuales vos decís que no sos referente, pero bueno, me parece que varios te tenemos así. Así que mal que te pese, vamos a tener que seguirte un poco más la línea. Bueno, muchas gracias, Úrsula, un placer, muchas gracias.